Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Las Edades del Totalitarismo, siempre de la mano del historiador Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Seguimos avanzando en estos primeros compases de la Segunda Guerra Mundial, este choque de totalitarismos, aunque al principio en esta etapa hay una colaboración, un efecto pinza de los gobiernos de la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin sobre el país Polonia, pero no solamente es sobre Polonia que ejercen esta presión, sino también sobre otras tierras que han sido incorporadas al Reich, como gran parte de Checoslovaquia, ¿no? O toda Checoslovaquia en realidad. No, es lo que hoy sería la República Checa o Chequia, y Eslovaquia se la deja como un estado títere, que en realidad era un satélite del eje. Uh-huh. Pero vamos a prestar atención a estos gobiernos en el exilio que van a existir hasta el final de la guerra, porque así como también va a haber gobiernos en el exilio de Francia, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Holanda, que se van a exiliar en Londres, vamos a prestar especial atención a estos dos, el de Checoslovaquia y el de Polonia, que también van a funcionar desde Londres, pero con agendas muy diferentes, porque así como Francia, Holanda y Bélgica van a restaurar sus democracias, vamos a ver que no va a ocurrir lo mismo en los casos de Polonia y Checoslovaquia, y que van a tener que ceder después de la Guerra Mundial a las presiones de la Unión Soviética. Pero vamos primero al caso de Checoslovaquia, el país que fue cercenado por el Pacto de Múnich de 1938 y luego en marzo de 1939 lo que es Bohemia y Moravia, a la actual Chequia, fue anexado al Reich. Entonces, ahí vamos a ver que el expresidente Beneš, que había renunciado en octubre de 1938, va a formar un gobierno en el exilio, primero en Francia, luego en Gran Bretaña. Y claro, va a los países que habían sido signatarios del Pacto de Múnich, con lo cual era una situación bastante incómoda para todos, porque los dos gobiernos que habían auspiciado ese pacto de acuerdo a la política del apaciguamiento, de repente tenían que reconocer que había fracasado todo ese intento de apaciguar a la bestia. Ese por un lado, y por el otro, lo que va a hacer es que primero va a ser reconocido como un comité nacional checoslovaco, no un gobierno. Eso va a ocurrir ya hacia mediados de la Guerra Mundial, en la que se lo reconoce como el gobierno legítimo. Pero por otro lado, el expresidente Beneš lo que va a empezar a pensar es cómo gobernar una vez que vuelva al poder. Y en ese sentido vamos a ver que él lo primero que va a contemplar es que no haya más minorías en Checoslovaquia. En principio estaba pensando en los alemanes que vivían en Checoslovaquia, que eran unos 3 millones, nada menos que el 23% de la población, los cuales van a ser expulsados después de la Segunda Guerra Mundial, pero además tampoco consideraba la posibilidad de que las minorías húngaras o judías pudieran participar de ese gobierno en el exilio, porque entonces ya empieza a contemplar una homogeneidad étnica después de la Segunda Guerra Mundial, porque él culpabilizaba a las minorías de haber sido las causantes de la debacle de Checoslovaquia. El caso de Polonia, sí es una situación muy distinta, porque Polonia sí fue defendida, por lo menos verbalmente, por Gran Bretaña y Francia, y de ahí es que se desata la Segunda Guerra Mundial. En este caso sí, el gobierno en el exilio va a estar constituido en Londres y en un principio tenía minorías nacionales en ese gobierno en el exilio. Lo que sí se van a encontrar es que minorías como los ucranianos y bielorrusos no había figuras significativas para incorporar al gobierno en el exilio, pero sí las había de la minoría judía, con lo cual, que eran el 10% de la población de la Polonia de entreguerras, con lo cual van a sumar 2 ministros en ese gobierno en el exilio, y este gobierno no va a tener
precisamente una buena relación con la Unión Soviética, porque una vez que la Alemania nazi declare la guerra a la Unión Soviética en 1941 y empieza la invasión, ahí va a haber una situación bastante tensa entre el gobierno en el exilio polaco y la Unión Soviética. Recordemos que la Unión Soviética invadió toda la región oriental de Polonia en 1939. Y por otro lado, cuando en 1943 se descubren las fosas de la matanza de Katyn, lo que habíamos hablado previamente, ahí la relación se vuelve mucho más tensa, porque únicamente el gobierno en el exilio de Polonia es el que va a reclamar a la Unión Soviética por estas muertes. Es decir, ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos tenían interés en meterse en un tema tan complicado en 1943 como era este crimen masivo cometido por la Unión Soviética. Entonces, esos gobiernos de los países aliados optaron por tomar la versión soviética y simular como que había sido la Alemania nazi la autora de esos crímenes. Pero va a ser entonces el gobierno en el exilio polaco el que continúe con esto. Entonces, acá tenemos una situación bastante particular porque estos gobiernos van a entrar digamos, en una situación bastante gris con respecto a, digamos, por un lado el país que los recibía, que era Gran Bretaña, que los miraba con cierta contemplación y cierta prudencia, porque si bien aportaban soldados, no muchos, pero aportaban algunos miles, sobre todo para las fuerzas aéreas de Gran Bretaña, los van a mirar con cierta prudencia, porque tampoco querían quedar mal con la Unión Soviética, sobre todo a partir de 1941. Entonces, si bien se va a mantener la ficción de que estos van a ser los gobiernos legítimos en el exilio, se va a convertir en un problema hacia el futuro, pensando ya sea en cómo ver cómo va a ser la relación con las minorías nacionales, que va a ser el caso de Checoslovaquia, o bien cómo va a ser el nuevo territorio que va a quedar después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Incluso tengo entendido que este gobierno, el polaco, en el exilio, siguió existiendo hasta que cayó el muro de acero en 1990. Creo que en 1991 se disolvieron al reconocer ya un gobierno democrático en Polonia, pero que ellos seguían siendo como la sombra del gobierno, digamos, títere comunista que instaló la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial allí. Exactamente. Cuando asuma Lech Walesa como nuevo presidente de Polonia en elecciones libres y legítimas, ahí van a reconocerlo como el gobierno legítimo y se va a disolver ese gobierno en el exilio. Y también tengamos en cuenta que había minorías polacas, checas y eslovacas muy numerosas, no solo en Londres en ese momento, sino que también las había habido en Francia, en Estados Unidos, en América Latina. Entonces, de alguna forma, mantenían la idea de que esos países eran beligerantes y continuaban la guerra con la Alemania. En el caso del Pacto de Múnich, el Parlamento británico va a rechazar lo que fue el Pacto de Múnich, lo va a hacer ya cuando Churchill era primer ministro. Digamos, se van a despegar de esa decisión tomada, pero en el caso de Polonia era muy diferente porque la habían sostenido ante la posibilidad de la invasión alemana. Uh-huh. Pero una vez que se produjo la invasión soviética, unos días después de la alemana, ¿hubo un cambio de posición en el gobierno inglés? No, lo que va a ocurrir es que el gobierno de Polonia, cuando ocurre esa invasión soviética, no va a declarar la guerra a la Unión Soviética. Entonces, por un lado, si Polonia no declara la guerra, ¿por qué lo iba a hacer Gran Bretaña o Francia? Y por otro lado, esa frontera oriental era bastante cuestionada y ni Gran Bretaña ni los países occidentales la reconocían. Entonces era de por sí una situación conflictiva. Pero creo que lo más interesante a señalar en este caso es que
ya había alguna relación tensa desde estos gobiernos en el exilio con lo que eran las minorías nacionales. Es decir, más allá de que fueron invadidos por una cuestión digamos, de crear el espacio vital y de repoblarlo en el futuro con población aria o la germanización de la cual estuvimos hablando, también estos gobiernos en el exilio estaban pensando cómo manejarse con las minorías nacionales. Es decir, si bien formalmente en el gobierno polaco en el exilio había 2 ministros judíos, algunos de los partidos también contemplaban la emigración forzosa de la población judía. Uh-huh. Entonces era un tema que se lo postergaba para después de la guerra, después de ver cuál era el desenlace. Uh-huh. Bueno, de hecho, el tema de los gobiernos en el exilio, corrígeme, pero es un fenómeno que se produce en esta época. Yo recuerdo también al final de la Guerra Civil Española, pues cuando los republicanos se exilian, forman también un comité y luego un gobierno en la sombra sobre España, ¿no? Pero esto había existido antes, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, ¿hubo estos gobiernos en el exilio o no? Sí, en la Primera Guerra también hubo. Ajá. También hubo gobiernos del exilio y también hubo gobiernos, por ejemplo, Checoslovaquia tenía un gobierno en el exilio cuando aún no había sido declarada formalmente la República. Es decir, se habían creado ya gobiernos nacionales antes de que terminara la guerra. Pero sí, hubo algunos gobiernos. Lo que pasa en este caso, Londres va a ser el lugar en donde se refugien varios gobiernos europeos. Uh-huh. Es decir, todos los países que van a ir siendo conquistados rápidamente por Alemania a partir de 1939. Era una forma de alguna forma, ¿cómo podemos decir?, mantener la ficción de que Gran Bretaña tenía varios aliados en el mundo, cuando en realidad durante 2 años fue el único país que sostuvo la guerra. Claro, eso es lo que iba a decir, porque hasta el año 41 él solamente Inglaterra se estaba bancando, digamos, todas las derrotas continentales de sus aliados, ¿no? De Francia, de Bélgica, de Holanda, etcétera, y él se mantenía gracias en parte a la separación geográfica, al aislamiento, ¿no? Nunca mejor dicho, pero que hasta que no intervino Estados Unidos, pues era el único que le hacía frente al imperio del Reich. Exacto, y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, pero todavía la Unión Soviética en esos 2 primeros años no se enfrentaba. Claro. No se enfrentaba a la Alemania. Fue el único país que mantuvo formalmente la guerra con Alemania. Sí, desde el principio hasta el fin. Uh-huh. Bueno, realmente una situación muy compleja y por eso también la figura de Churchill quedó tan inmortalizada, ¿no? Porque llevar a cabo la resistencia frente a un poder tan avasallador como los nazis, y más después de unas políticas como las que hemos visto de apaciguamiento de Chamberlain que resultaron tan desastrosas, me imagino que la gente ya lo que buscaba era justamente una beligerancia mucho mayor, ¿no? Sí, después lo que vamos a ver después de la Segunda Guerra es que va a haber una serie de deportaciones. Es un capítulo que en general no se habla mucho, que hubo unos grandes cambios demográficos después de la Segunda Guerra Mundial, en los que va a haber expulsiones masivas de alemanes que vivían en lo que hoy son Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, en los países bálticos, que vamos a estar hablando de millones de personas que van a ser removidas de sus hogares, así como lo vimos que los alemanes cuando invadían, expulsaban, esa represalia la van a tener después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y tengamos en cuenta, los últimos campos de refugiados en Europa se cierran en 1952. Pues ya llegaremos hablando de estas edades del totalitarismo. De momento nos quedamos en este capítulo y dentro de una semana seguiremos avanzando en la historia
terrible de estos sucesos que caracterizaron al siglo XX. Muchas gracias, Ricardo López Gotti. Muchas gracias.